Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Acabamos de hablar con el oceanógrafo Walter Grismeyer y vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado. Elian, por favor. Muchas gracias, Jorge. Sin antes repasar cómo está el estado del tiempo, la temperatura 31 grados, una décima, la sensación térmica registrada 33 grados, tres décimas, humedad 53%. El cielo está ligeramente nublado, permanecerá de parcial a mayormente nublado con posibles lluvias en la tarde y una temperatura máxima prevista para hoy en 33 grados. Ahora sí, presentamos al próximo entrevistado de hoy. Se trata de un doctor en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas. Se desempeña como analista político y especialista en asuntos de Medio Oriente. Dirige el Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, donde también coordina las licenciaturas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Said Chaya. Muy buenos días, Said. Muy buen año 2026. Un gusto volver a hablar con usted. Cuando hablamos la última vez, Irán no estaba en la situación que está hoy, así que me gustaría un balance suyo de qué es lo que está produciendo esta enorme cantidad de manifestaciones, esta rebeldía, incluso a un régimen que puede matar en un día 500 manifestantes y aún así se producen. Lo escuchamos, Said, con atención. Sí, me parece que lo más importante es entender que estas manifestaciones no responden a un efecto teledirigido, efecto Trump, digámoslo así, sino que hay una situación doméstica Ujú. en Irán, por lo menos de 2021-2022, que ha llevado a la gente a volcarse a las calles. Entonces, hay un proceso de manifestaciones que se vienen dando desde el año de 2022 con la muerte, con la ejecución de Mahsa Amini en manos de la policía. ¿Se acuerda el episodio del velo? La chica joven Exacto. que estaba saliendo del subte, tenía mal puesto el velo y fue denunciada, y al otro día la encontraron muerta en la morgue. Digamos, bien, estas protestas son herederas, plantean la continuidad con esas protestas que se llevaron a cabo en el año 2022 y que fueron controladas por el establishment político, digamos, iraní, de la misma forma de la que están siendo controladas estas ahora, corte de las comunicaciones con el exterior y junto con ello, digamos, la represión en las calles. La táctica es la misma. La gran diferencia es que en el 2022 Irán gozaba de alguna manera, podía proyectar a nivel doméstico una serie de, una suerte de imagen regional mucho más consolidada que la que tiene ahora, ¿no? Y junto con eso, la crisis económica se ha agravado especialmente en los últimos 2 o 3 años, con un incremento del desempleo, el aumento de la inflación y finalmente la elección que nadie se esperaba de un presidente como Masaud Pezeshkian, que digamos está orientado justamente a la realización de reformas, con un perfil dialoguista, está buscando evitar el quiebre, pero claramente se muestran en sus gestos algunas formas de disenso con respecto al establishment clerical. Y dígame, Said, cuando usted habla de que son herederas de aquella situación que se produjo de aquella chica que tenía el velo mal puesto cuando salía del subte y que apareció muerta al día posterior. Si no entiendo mal, podríamos decir de que estas revueltas son esencialmente una especie de revolución femenina en países donde se trata a la mujer muy mal y que en el caso de Irán siempre existió ante y lo que hay es una rebelión de las mujeres. Tengo entendido que la mayoría de las manifestantes son mujeres y la mayoría de los asesinados por la represión también son mujeres. Sí, entonces este movimiento del año 2022 y muchas de las manifestaciones que hemos visto ahora tienen su origen en lo que son los movimientos de mujeres, digamos que están buscando generar, y esto me parece importante, más flexibles sobre el rol de las mujeres en la sociedad política iraní. No son manifestaciones antirreligiosas. Mm. En todo caso, son manifestaciones contrarias al establishment religioso, que son cuestiones distintas, ¿sí? Pero estas manifestaciones que parten desde las demandas de grupos de mujeres se han ido ampliando. Como te decía, toman también ribetes de protestas de tipo político, también fundamentalmente te diría demandas de tipo económico en un contexto muy dificultoso causado por las sanciones de Europa, la ONU y de Estados Unidos a Irán, frente a un gobierno que se muestra
más débil que en los últimos años, porque bueno, la situación regional también ha cambiado. Y no nos olvidemos que en la región siempre lo regional impacta fuertemente en lo doméstico. Hay una imbricación entre lo doméstico y lo regional que se retroalimenta de una manera mucho más intensa que lo que pasa en otras regiones del mundo, como en América Latina. ¿Qué punto de contacto nos encontramos con la primavera árabe, que sucedió ya hace casi 2 décadas? ¿Hay algún punto de contacto en esa especie de rebeldía en países que tenían algún punto de contacto religioso con el que tiene Irán? Sí, bueno, o sea, las demandas son de base, son demandas de tipo económica, con un fenómeno, digamos, de esta crisis económica muy similar a las demandas de 2010, 2011, 2012 que se dieron al resto de la región. Pero mientras esas demandas eran contrarias a un poder laico que había reprimido a los partidos religiosos, en este caso se trata de empujar una suerte de liberalización de las propias interpretaciones del Islam. Esto, sabe que hay, muy interesante, hay una serie de textos que hablan sobre el post-islamismo, digamos que puede ser como una etapa que eventualmente estemos atravesando, donde la atracción de los valores que genera Occidente no generan un cambio en 180 grados en las sociedades islámicas, pero sí impactan abriendo, por ejemplo, interpretaciones más laxas sobre las minorías sexuales, los derechos de las mujeres, eh, 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 la flexibilidad en torno a los matrimonios y las uniones entre las parejas. Es decir, el impacto de Occidente genera una apertura en el Islam sin que ello implique un cambio radical de la estructura. Said, con todo respeto por el Islam y simplemente como conjetura, le pregunto si resulta plausible hacer este análisis, que el catolicismo tuvo que atravesar, o el cristianismo tuvo que atravesar un proceso inquisitorio, donde finalmente hubo una serie de reformas que lo modernizaron, que el Islam no haya atravesado y que probablemente esté atravesando hoy ese proceso. ¿Es una hipótesis plausible? Sí, no creo que genere el mismo efecto. La verdad es que en las sociedades islámicas, eh, la relación entre la religión y el poder ha sido eh, mucho más exitosa que en Occidente, ¿no? Donde de alguna manera hubo un divorcio entre la religión y la política, digamos. La religión fue empujada afuera del ámbito de la política, muchas veces con tensiones, sin negar esas tensiones. En cambio, creo que el Islam ha aprendido a llevarse mejor, ha aprendido a conciliar mejor esa relación entre política y religión. Y junto con eso, en las sociedades islámicas hay una cuestión de práctica, digamos, en el cual el Islam está muy presente en la vida social de las personas. Entonces, es muy difícil despegar esa práctica de la misma manera de lo que fueron, no sé, de la Revolución Francesa para acá, lo que ha sucedido en Occidente. Entonces, sí, creo que hay un proceso de cuestionamiento, como te decía, en las propias sociedades, eh, en la región de Medio Oriente, porque tenemos casos como, por ejemplo, no sé, Indonesia, Malasia, donde son sociedades más abiertas y el Islam ya atravesó esos procesos de Modernización. incorporación, digamos, Pero quería modernización. ir, puede ser que muchas veces un proceso que está en decadencia, en su proceso final, se vuelve más reaccionario. Podríamos decir que el régimen de los ayatollah en Irán eh, haya sido una radicalización previa al proceso de modernización equivalente a lo que pudo ser la Inquisición, que terminó casualmente por su exageración en la pérdida de poder de la Iglesia como poder político. Es decir, en algún momento la Iglesia y el poder político, me refiero a la cristiana, no tenían ninguna tensión, directamente gobernaba la Iglesia. Es decir, el Vaticano tuvo toda Italia como un protectorado durante mucho tiempo. Hubo un punto a partir del cual los excesos de la Iglesia hicieron que rompieran
entre la iglesia y la política. Puede ser que los ayatolas estén en ese ciclo de intentar revertir un proceso de modernización natural y terminen produciendo lo contrario, como le pasó a la Inquisición. Totalmente, o sea, creo que en ese sentido, o sea, acá el gran dilema es frente a un líder supremo que ha envejecido, Ujú. digamos, y que está a la búsqueda de un recambio, la pregunta es cómo va a cambiar ese sistema. ¿Se aceptan algunas reformas para permitir que ese proceso revolucionario del 79 siga adelante con cambios, que parece ser el camino más adecuado? ¿O en realidad aceptar esas reformas va a implicar un efecto dominó que va a implicar, no sé, un cambio estructural en la sociedad iraní? Creo que ese es el gran debate que se da hoy entre los tomadores de decisiones en Irán. ¿Permitimos las reformas, como está diciendo el presidente Pezeshkian? Acompañemos a la gente, permitamos las reformas, dialoguemos con los que haya que dialogar para evitar, para, digamos, tratar de morigerar esta crisis económica que se viene dando en el país, que tiene además consecuencias políticas y sociales, o en cambio nos atenemos a la solución de siempre, que es corte de comunicaciones y represión, que es lo que ha funcionado, y esa me parece que es la postura del sector más duro que acompaña al líder supremo, ¿no? O sea, ¿aceptamos eso frente a la posibilidad de que se genere un efecto dominó o no? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si aceptan esas reformas? Said, cuando comenzamos el reportaje usted marcaba que esto no tenía que ver con Trump, era un proceso propio interno de Irán. Ahora, el hecho de que Trump haya intervenido bombardeando las reservas de uranio enriquecido y de alguna manera dando por terminado cualquier ataque de Irán a Israel, genera, imagino, un debilitamiento de la autoridad eh, de Irán. ¿Qué papel jugó esa intervención de Trump, aunque sea secundaria y no sea la principal y los problemas sean preexistentes? Mire, Jorge, todo el proceso de la guerra de Gaza, Ujú. los 2 años más o menos que duró el proceso de la guerra de Gaza, suponiendo que de alguna manera hubo un cierre en los últimos meses, digamos, todo ese proceso debilitó la proyección regional de Irán. Primero, las operaciones que llevó adelante Estados Unidos. Segundo, las operaciones que el propio Mossad, que asesinó a Ismail Haniyeh, uno de los líderes de Hamas, en la misma capital de Teherán. La muerte de Hassan Nasrallah, el desmantelamiento que se está produciendo de Hezbollah en el sur del Líbano. Todos los intereses iraníes apartados de la cuestión del gobierno en el Líbano. La caída del gobierno de Bashar al-Assad, uno de los socios más sólidos que por lo menos los últimos 20 años había tenido Irán en la región. La posibilidad de un acuerdo entre los yemeníes y por lo menos Europa y Estados Unidos para respetar las embarcaciones comerciales. Entonces, bueno, evidentemente hay una serie de cuestiones que están haciendo mella en la imagen internacional o regional más bien, que Irán proyectaba, sobre la cual hacía alarde a nivel local, y esa imagen se ha derrumbado. ¿Sí? Si ahora yo pienso que puede haber una coincidencia entre los intereses de la política exterior estadounidense y los de los grupos que se están manifestando, yo tiendo a pensar que es más complejo, que es muy difícil que encontremos, puede ser, digamos, que haya algún punto de coincidencia con algún sector, pero en general no creo que los intereses de la política exterior estadounidense coincidan con el de los manifestantes a priori. ¿Sí? Es que tampoco este movimiento tiene una cabeza, este movimiento no tiene una dirección homogénea, no tiene una conducción clara y una serie de demandas, o quizá la tiene y todo este recorte de, digamos, la comunicación nos impide verlo, son mujeres están ocultas para proteger su seguridad, pero no podemos ver desde afuera, digamos, de fuera de la caja negra, no podemos ver quién está a cargo de estas protestas, tampoco vemos demandas unificadas, ni vemos una coordinación entre las protestas, ¿no? Said, yo no sé cuánto los medios occidentales tienen una capacidad de ver y analizar exactamente lo que pasa en un país complejo como Irán y complejo para el periodismo. Pero esta idea de comparar a Maduro con el líder religioso supremo de Irán, esta idea de que había un avión preparado para llevarlo a Moscú si las manifestaciones terminaban generando una caída del gobierno, ¿son inverosímiles o le resulta que puede haber algún punto de comparación en cierto temor
de que le pueda pasar lo mismo que a Maduro con una intervención norteamericana en el caso que las protestas terminaran siendo mucho más multitudinarias? No, creo que acá el punto es, digamos, cuál es la presión que se ejerce sobre esas protestas. Yo no creo que vaya a tambalear el gobierno en función de una intervención extranjera o una radicalización de las protestas. O sea, por supuesto es una posibilidad. La posibilidad es que el poder clerical pida más represión y que los encargados de ejecutar esa represión decidan, bueno, o sea, quiebre el movimiento, o sea, quiebre Ajá. esa conducción. Esa es una posibilidad. O sea, que un sector de los grupos que están encargados de la represión terminen respaldando a los manifestantes. Eso también es como una medición de hasta dónde se puede llegar con la represión. Si creo que el régimen está por caer, en principio No. no veo, Lo no mismo veo que esa. este heredero del ya en Estados Unidos que se autoproclama alternativa de conducción tampoco lo ve como algo verosímil. Es que esto es, Jorge, hay que, digamos, retrotraerse al motivo fundamental de la revolución del año 79, que fue la dinastía de los Pahlavi. Mm. Yo no puedo entender cómo puede haber funcionarios de los Estados Unidos promoviendo esta figura en un desconocimiento, digamos, total de la figura que, digamos, del rol que los Pahlavi han jugado, digamos, con 50 años de clausura del Congreso, intervención de los sindicatos, intervención de los partidos políticos, existencia de una policía secreta, digamos, apertura indiscriminada en ese momento de lo que fueron los negocios petroleros iraníes a los intereses de Occidente, en un país donde los valores nacionales, una nación milenaria, donde los valores nacionales son muy fuertes. Es decir, los Pahlavi no están vinculados, tengo la impresión, a un buen recuerdo en la sociedad iraní. Están vinculados a una época oscura de terror, digamos, y de represión entre los iraníes. Clarísimo. Said Chaya, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. A lo Gracias, largo de Jorge. este 2026 lo vamos a seguir consultando y bueno, nos mantenemos en contacto. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el especialista en Medio Oriente, Said Chaya, y al mismo tiempo se nos acaba el programa, así que se lo dejamos para que lo cierre, como siempre, Alian López Caucero. Muchas gracias, Jorge. Antes de cerrar el programa, repasamos cómo está el estado del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En estos momentos se registran 31 grados, una décima superior. La sensación térmica que se registra 33 grados 3 décimas, el porcentaje de humedad 52%. El cielo en estos momentos está ligeramente nublado, va a permanecer con el cielo mayormente nublado y atención que hay hasta un 40% de probabilidades de que en horas de la tarde se pueden desarrollar lluvias aisladas. La máxima hoy podría alcanzar los 33 grados. En tanto, para mañana miércoles se anticipan condiciones similares con mínima de 23 grados, una máxima que podría alcanzar los 33 grados también con cielo parcialmente nublado. Nos extendemos hacia el jueves, cuando el Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidades de lluvias, tanto en la madrugada como en la mañana y también en la tarde, con valores que van a rondar entre los 23 y 30 grados, mientras que el viernes cierra la semana con mejora en el tiempo, mínima de 18, una máxima de 28 grados con el cielo ligeramente nublado. Finalizamos otra emisión de Modo Fontevecchia. Los esperamos mañana, como siempre, de 10 a 13, en el aire de Radio Perfil y de Net TV. Hasta mañana.